directors, però sobretot Enrique, que està en l'equip de govern, tindrà més datos, i la incidència del deute en algunes partides pressupostàries. Es comença el doctor, com sempre, per Carles Aranda. Bé, de forma el més ràpida possible, l'Ajuntament d'Alzira durant aquests últims anys ha mantès un nivell d'endeudament molt raonable. Venim d'una època de molts ingressos per el tema del boom immobiliari. No feia falta demanar diners als bancs perquè els ingressos que generava la ciutat se podia pagar les inversions. Després ha entrat la crisi i la llei limitava que els ajuntaments s'endeudaren, per tant tampoc s'ha pogut fer préstec, però hem tingut l'operació de l'ordre redal, que hem demanat 8 milions d'euros per acabar de pagar als propietaris. Això ha elevat el nivell d'endeudament de l'Ajuntament, estem al 70% del tope que marca la llei. ¿No has leído el informe del interventor? Bueno, tú hoy ya no estás en la corporación, pregúntale a tu compañero. Certifica, hemos pasado del 28 al 43, te lo certifica el interventor. Si no nos da credibilidad al certificado del interventor... La réplica, déjame. Míralo. Sí que debe ser que es algo menor del 70, pero si estás pagando 300.000 euros a donar als bancs i vas a passar a 1.300.000, pues dime tú si es incremento o no es incremento. No me digas que es del 27 al 45. No és del 27 al 45, és prou més, Enrique. Això vol dir que el nivell que hi ha que donar de diners al banc ha augmentat, s'ha duplicat respecte al que tenia. I això va limitar qualsevol possibilitat de noves inversions. Imagina que l'Ajuntament d'Alzira necessita reformar el cine Colom perquè és una bona operació, no pot anar al banc a demanar el préstec. Enrique diu que sí, però després ho veurem. Però no passa falta això. No fa falta, com si estem rics i ens sobren els diners, no farà falta. I serà situació. No som dels pitjors ajuntaments, també n'hi ha que dir-ho, però aquesta operació última, d'alguna manera, ho va liderar. Un exemple molt salvatge és Cullera, de lo que pagarà als bancs. Passem el torn de la paraula a Xavier Sierra de Ciudadanos. Bueno, yo es que tengo la información que está en la página web, entonces malauradamente no estaba actualizada. Claro, no está actualizada. No está. Ya han sido 12 millones, pero falta lo de l'ordre redal, que claro, és una partida molt important. Si afegim 8, se n'anem a 20 milions. I 20 milions no. Han retallat 1,5 milions, no? L'ho retallat. Actualicen la información. Lo que pasa, y tú sabes que hay una diferencia normalmente de 2 meses en el CIRBE, y eso es una información del Ministerio del CIRBE. Siempre hay 2 meses. A la ciudadanía de Alzira, por favor, fiqueu-li una contabilitat. De donde tú has sacado la información, no la del ayuntamiento. No, está escrita en la página web del ayuntamiento. ¿Quién da la información? Pero yo la he de la página web del ayuntamiento. ¿Quién da la información? Sí. Però no n'hi ha pàgina, doncs, fiqueu en l'Ajuntament perquè no existeix informació municipal que sapiguem els ciutadans d'Alzira que anem a votar el dia 24 de maig que deu l'Ajuntament d'Alzira, perquè és molt important. És a dir, no és el mateix deuen 12 que deuen 20. I no és el mateix tindre un ratio d'endeudament del 43 que del 70. N'hi ha de més, si a més de tot això afegim els compromisos electorals de la candidata del Partit Popular, perquè sí, perquè vol fer un quartel per a la policia municipal que és 1 milió d'euros. I no... Això ho fica en el Quique, quan te passeges per l'avenida Luis Suñer i mires el cartel que tienes que mirar los recursos que aporta el ayuntamiento y ya tenemos comprometido y diga un paseo, pero Rus va a decir, pero Rus ya no está. Claro, es que aclaremos. Es una administración, perdona que te diga que es una administración. Pero provincial, claro. Provincial. Las provinciales. Bueno, en definitiva, lo que yo quiero que los ciudadanos de Alzira sepan a la hora de votar es que cada ciudadano de Alzira debe 500 euros por persona. Salimos a 500 euros por persona.
simplemente es información, porque lo que queremos desde Ciudadanos es que la ciudadanía, cuando vaya a votar, tenga la mayor cantidad de información verídica, contrastada, y pueda, por lo tanto, ejercer su voto con la mayor libertad posible. Tiene la libertad, ¿no? Hace Sí. muchos años. Sí, eso lo dudo, pero a veces la libertad en todos los sentidos, es que ámbitos. no saber lo que vas a votar Por favor, también. Enrique y Xavier, doy la palabra ahora al representante del PID, Carlos Llano. Me he traído aquí los datos que tengo, no sé si serán correctos, luego se habrá corregido alguien, no sé esto, porque son los que aparecen en la página web del ayuntamiento y en el presupuesto. Al final, en 2015, a 1 de enero de 2015, me aparece 19.965.000. No sé si se habrá pagado algo de aquí. Se desconta millor, no? Se habrá descontado algo. A ver si corregimos. ¿Dónde subirá? La página web del ayuntamiento. Sí. Informe sobre el estado de previsión de movimientos y situación de la deuda financiera para el ejercicio 2015. Mira, te lo voy a decir yo Luego publicaré vosotros. Y... Ahí tiene que Pero bueno, me dejas acabar y luego... Sí. Te voy a decir algo. Acaba la exposición. El presupuesto pone aquí 42 millones de euros, pero se ha incrementado mucho este año por el tema del huerto de Redal. Pues bueno, aplicarlo ahí de la manera de contabilizar en el ayuntamiento, eso no es nada que tenga nada que ver el PP, sino la manera de contabilizar. Esa operación se ha tenido que poner y un presupuesto de 33, 34, 35 millones ha pasado a 42 en este año. A mí lo que me parece es que 20 millones de euros, o sea, en 18, o sea, cuando los impuestos que estamos pagando son altísimos, pues yo diría, y si nos remontamos a coger pesetas, es que debemos 3.000 millones de euros. 3.000 millones de pesetas. 3.000 millones de pesetas que el ayuntamiento, con el dinero de todos, pues ha cogido y se ha empeñado en 3.000 millones de euros, de pesetas, perdón, que es una cosa muy sostenible, muy correcta. Montoro dice que está bien, no sé, pero el señor interventor del ayuntamiento también lo dice, pero yo te digo que me parece una salvajada, porque tú estás con un volumen de ingresos que a los ciudadanos de Alcira, por lo menos los de Cullera, pagaban menos contribución, menos IBI, y al final ha hecho un agujero terrible este señor. Aquí en Alcira, yo me parece 3.000 millones de pesetas. Eso es una salvajada, que será por la herencia recibida, que será por no sé qué, por una cosa o por otra. Yo recuerdo, y también quiero recordarte, porque al final UPyD no hace ninguna aportación al ayuntamiento o lo que se ve, pero alguna hemos hecho y alguna cosa me he empezado a mirar. Y hace un par de años, cuando se cerró 2013, había que pagar un préstamo para salir de la intervención que había y pagaste su préstamo. Un plan de ajuste, no teníamos intervención. Un plan de ajuste, 1.400.000 euros se pagaron, se tuvieron que pagar por anticipado y... Si tuvieron, no, decidimos pagarlo. Decidiste pagarlo para salir del plan de ajuste. Conseguiste salir del plan de ajuste, y lo que quiero decir es que ahora con esto nos volvemos otra vez a meter en el plan de ajuste y no sé si era muy importante antes. Bueno, al final está en el límite, que no sé si está en plan de ajuste, no están los planes de ajuste. Esto es como la deuda española, la deuda del mundo. A veces pasa al límite, no lo pasa, pero es por poquito. Y si pones la prospección de negocio, entonces al final no llegaremos al No mundo. desviemos. Tiene el turno de la palabra Enrique La Huerta, del Partido Popular. Te voy a decir que a fecha 31 del 12, la deuda lo que tenía contraído el Ayuntamiento de Alcira era de 10.597.000 euros, 0,47. Tienes toda la información en la página web, está así como certificado. 31 del 12 del 2014. Luego presentamos la operación de huerto de Redal, que son 7.760.000. Suma y verás que el endeudamiento son 18 millones, no son 20. Que la diferencia es grande, ¿eh? Estamos hablando de euros, no de pesos. El 31 del 12 teníamos un 27,99% el índice del endeudamiento sobre los ingresos corrientes. Y lo hemos situado con la operación de huerto de Redal, cuando se disponga toda, que aún no se ha dispuesto, en el 48,51%. ¿Qué ha supuesto la operación de Redal? Nos ha supuesto un ahorro de interés. ¿Por qué es el 48%? ¿Por qué? Pues se calcula
No, pero el volumen de ingresos ordinarios que te las Ingresos ordinarios Te ofrezco- en la contribución. Yo te ofrezco a explicártelo. Yo me ofrezco a explicártelo y a darte la documentación 18 para que lo millones veas. de 18 millones de euros sobre 30. Te voy a decir que hemos pasado de estar en un endeudamiento por habitante de 304 euros y esta operación pasa a 409. Eso lo ponemos suponiendo que se ha dispuesto ya toda la operación de préstamo. Voy a decirte más cosas. De momento, creo que no vamos a tener que disponer toda la operación de préstamo. Es decir, todo el estudio que se hizo de la carga financiera que íbamos a tener y todo será mucho más barato. Te voy a decir otra cosa. Hemos amortizado de la deuda que hay, de esos 10 millones para dejar apartado, hemos amortizado 1 millón de euros. Y se han innovado todas las operaciones. ¿Sabes lo que es innovar? Sí. Modificar todas las condiciones en beneficio de las arcas municipales. Es decir, el trabajo se va haciendo bien. Y el endeudamiento que tenemos, vamos por el buen camino, vamos marcando la austeridad, se va reduciendo. Y te vuelvo a decir una cosa que antes lo he dicho. En 20 años no se ha hecho ninguna operación de tesorería. Nosotros estamos 12, es decir, que para que vean que al final, dentro de lo que cabe, lo que es la tesorería, los servicios de intervención, han gestionado muy bien los recursos municipales. Y han tenido cautela. Y tenemos la responsabilidad de la ciudadanía, perdona. Eso me lo habrás oído a mí en todos los plenos, que yo he agradecido y he valorado en todo momento la responsabilidad de pago de la ciudadanía. Dime si alguna vez eso no ha salido reflejado. Primero que todo, hemos mantenido, y además, aquellos que tienen dificultades les ayudamos en todo lo que podemos. En todo lo que podemos. Todo lo que tenga sentido común, estamos ahí para ayudar a la ciudadanía. Ayudamos a la gente a periodificar sus pagos. En algún momento intentamos no cobrarles intereses de demora, intentamos quitarle algún recargo. Se va haciendo de manera... Y podéis, eso es patente y conocido por muchos de los ciudadanos y por muchos de vosotros. Estoy seguro que más de uno tendrá conocimiento de ese tipo de actitud por parte de los servicios de intervención y recaudación del ayuntamiento. Sí, muy rápido. Dos cosas. Dos coses. És dir, este és la mare del cordero de tot el problema que tenim. És dir, no podem invertir perquè el servici de la deuda ens compromet un munt de diners. I tots els anys tenim que pagar un munt de diners, que evidentment això no és d'ara, ve de filfarros de corporacions anteriors, que segurament no seria la que tenia. Pero Algeciras no está tan mal, Aún así, Algeciras no está tan mal. Yo te puedo enseñar la deuda por habitante. Sí, mira, pero Algeciras 559 con la deuda del 31 del 12. La Alcudia 566, partidos progresistas y todo, No, pero si yo lo que muy bien. Vamos a ver, lo único que quiero señalar que ese es el camino, el cargarlo la deuda. Estamos de acuerdo todos. Es decir, antes de tener esa punta de... Y otra cosa, ya que estamos en ese tema, ha dicho una cosa que por experiencia personal mi hijo no pudo pagar un año la contribución de su piso. Sí. Y fue allí pedir, me dijeron que primero tenía que solo podían aplazársela si estaba ya vencida la deuda, es decir, por el recargo y toda la historia. Cuando tú sabes, no, pues algo no es A lo así. mejor errores técnicos pueden haber. Cuando tú luego vas a Hacienda y con un simple escrito te permiten aplazar hasta 17.000 euros, no entiendo cómo el ayuntamiento no facilita que la ciudadanía pueda pagar. En ese sentido, la propuesta de compromiso es muy interesante. El ayuntamiento lo hace. Pasamos a... El tema este es muy interesante, pasamos al último punto.